entrevisté a Justin. Era otro que estaba sobrecalificado. Tenía numerosos títulos y muchos de ellos en biología y simplemente títulos locos. Justin era extremadamente profesional, muy buen masajista. Recomendaba a muchos de mis amigos para ir a ver a Justin porque era muy bueno. Pero había momentos en que claramente tenía algún problema personal y se volvía poco confiable. Tenía problemas de asistencia, am, cosas que estaban fuera de lugar para él, pero parecía venir en fases. Él y mi gerente general, Mark, eran amigos. Y Mark había notado algunas tendencias de Justin que estaban mal y trató de hablar con él. Me acerqué a él de cualquier manera que pude. Hubo algunas incidencias en las que parecía arremeter contra ciertas cosas. La gota que derramó el vaso con Justin fue que había promovido a uno de nuestros empleados de escritorio para que fuera gerente general. Justin me envió un mensaje muy agresivo sobre esa decisión y en ese momento decidí que ya no me sentía cómodo al tenerlo como un empleado y es muy importante que las personas que están trabajando con clientes sean muy estables y accesibles y amigables. Y en última instancia le dije que necesitábamos terminar con él. Tuve que despedir a Justin. Habían encontrado el auto en un centro comercial. Había objetos en el vehículo que cualquiera, especialmente una mujer, llevaría consigo si dejara el automóvil voluntariamente. Esos objetos seguían visiblemente tirados en el auto. Muy bien, un avance en el caso de una mujer desaparecida de Chesapeake. El automóvil de Brianna Armstrong ha sido encontrado, pero aún no hay señales de ella. Ha estado desaparecida por casi 2 semanas. Con su auto encontrado y sus artículos personales ubicados dentro del automóvil, fue ahí cuando realmente comenzó a ondearse la bandera roja. Mi madre le había regalado un colgante que llevaba todos los días, nunca se lo quitaba. Y cuando encontraron su auto, encontraron el colgante encima. Preguntaron si podíamos identificarlo. Era de ella. Necesitamos corroborar que los artículos pertenecen a la niña. Una vez que salió esa noticia fue de lo único que se pudo hablar, solo porque era esa capa adicional de misterio sobre la desaparición. Al encontrar su auto con, bueno, ya saben, sus pertenencias personales, sus zapatos, su bolso, todavía ahí, se hizo cada vez más difícil no obsesionarse con lo que podría haber pasado. No hubo un buen presentimiento cuando encontraron su auto y todo estaba ahí. Así que definitivamente asumimos que había algún tipo de juego sucio. Una de las claves es que se trataba de un verdadero caso de persona desaparecida en circunstancias muy sospechosas. Era el hecho de que ella hubiera dejado muchas de sus cosas en el auto. Eso sería su billetera, su bolso, sus tarjetas de crédito, artículos que definitivamente querría llevar con ella. Y su teléfono. Es raro que alguien, especialmente en estos días, no esté con su teléfono. Y ella no lo estaba. Así que tomamos su teléfono y empezamos a ver cuál fue su última actividad saliente. La última vez que lo usó fue el 7 de mayo, una llamada saliente a las 8:40 p.m. Nos pareció interesante porque el 7 de mayo fue también la última fecha en la que su esposo indicó que la había visto cuando ella dijo que iba a la casa de Kim.
van a comprar el hospital. Número de reporte 999-587. Repito, 999-587. Fui al apartamento de Justin el 15 de mayo. Nos había dicho que Bree estuvo en su casa el 7 de mayo y que ella estaba ahí con el propósito de que él trabajara en su brazo. 2 unidades están en camino. Y dijo que estaban bebiendo alcohol ilegal. Dijo que se fue alrededor de las 11 p.m. y que estaba preocupado por ella porque no sabía si quizá ella había consumido demasiado alcohol. Dijo que la vio salir por la puerta. No vio a dónde se fue. Para esa línea de tiempo, ahora sabemos que Justin fue el último en verla, no su ex esposo. Una de mis recepcionistas, que conocía bastante las entradas y salidas de Brianna, se había dado cuenta de que ella y Justin estaban pasando el rato y él la recogía del trabajo. Así que ellos todos asumieron que eran amigos. Uno de los trabajadores había declarado que sabían que Brianna y Justin estaban saliendo y que todos estábamos con la guardia baja. ¿Estaban saliendo? Oh, Se encontraron artículos dentro del automóvil. Repito, objetos dentro del automóvil. Sucedía que con la ubicación de donde su auto fue encontrado, era adyacente a la residencia donde vivía Justin. Por eso estábamos interesados en ver si podía decirnos a dónde fue ella. Y él solo decía que la vio salir por la puerta, y eso era todo. Es muy raro que lleguemos tan lejos sin haber encontrado a alguien o a alguien haciendo contacto con alguien, o que no tenga ninguna de sus cosas con ellos. Así que ahora tenemos su auto ubicado junto a la casa de Justin, inexplicablemente con todos sus artículos en el interior. Él se convirtió en alguien en nuestro radar muy rápido. Tanto él como el ex esposo. Realmente no sabíamos dónde empezar. Algunas personas tenían un pequeño grupo de búsqueda que estaban mirando alrededor de la zona, desde donde su automóvil fue encontrado en Newton Road. Después de que descubrieron su automóvil, hubo un impulso para buscar en una zona boscosa cercana ahí. En este punto no estábamos pensando lo peor. Mi consuelo personal era la esperanza de que tal vez ella hubiera decidido salir de alguna situación en la que se hubiera encontrado. Es decir, estábamos yendo y viniendo, pensando en todas las posibilidades. Cambiamos constantemente de opinión. Pudo haber sido el ex esposo. Pudo haber sido Justin. Pudo haber sido un amigo. Pudo haber sido cualquiera. Tienes esperanzas y mucha fe de que tu intuición no sea correcta en esto. Los casos de personas desaparecidas como este son raros. Pero tú sabes que algo no está bien. Tenía la sensación de que no iba a terminar bien.
El 31 de mayo, un ciclista me notificó alrededor de las 11 de la mañana que teníamos un artículo sospechoso descubierto a la orilla del canal por el ciclista. Cuando recibimos estas llamadas, como las hemos tenido en el pasado, la gente llama por una bolsa a un costado de la carretera, un artículo sospechoso que creen que son partes de un cuerpo. La mayoría de las veces resultan ser el cadáver de un ciervo o algún otro animal. Pero en este caso en particular, cuando respondí, fue casi inmediato. Cuando llegué ahí, el olor estaba en el aire. Había un hueso que salía de la bolsa de basura. Una vez que abrimos la bolsa y vimos realmente lo que había ahí en esa primera bolsa, fue muy rápido darnos cuenta de que eran restos humanos. Estas bolsas fueron encontradas en una zona remota en nuestra ciudad conocida como el Gran Pantano Triste. No es un área donde tienes mucho tráfico. Tenías que saber a dónde ibas o al menos buscarlo en algún tipo de mapa para encontrarlo. No es una ubicación por la que simplemente conducirías y pensarías que es un buen lugar para arrojar un cuerpo. Tendrías que buscarlo y conducir hasta él. Sabía que nuestra ciudad estaba trabajando en un caso de personas desaparecidas e hice contacto con el detective que estaba trabajando en el caso de la persona desaparecida. Toma redoxón. Y descubrimos que había restos humanos esparcidos por todo el lugar. Así que llamé a Virginia Beach con los perros de búsqueda y acudieron de inmediato a nuestra ubicación. Y buscaba en el área del pantano, y como se podrán imaginar, tratar de buscar en esa área en particular es muy difícil. Con la primera bolsa no fue fácil determinar el sexo de la víctima. Cuando se recuperaron otras bolsas y fuimos a la oficina del médico forense, pudimos determinar que era el de una mujer. Al día siguiente, después de recuperar su cráneo, tuvimos una identificación positiva de sus registros dentales. Era Brianna la que habíamos encontrado. Así que ya no es una persona desaparecida, es oficialmente un asesinato. Fue muy difícil. Y no le deseo eso a nadie, que le den la noticia a un padre que su hija está muerta. Eso fue difícil, muy duro. En la autopsia es donde pudimos determinar que el cuerpo había sido desarticulado y parecía estar eviscerado. Los senos fueron retirados del torso. Casi todas las articulaciones que se te puedan ocurrir eran un lugar de desmembramiento. No era como si fuera algo que se viera, como un hecho, un machete o una motosierra donde había cortes y marcas. Fue un acto muy deliberado que requirió mucho tiempo. Así que quien fuera el responsable de ello pasó bastante tiempo con la víctima. Parecía que después de asistir al médico forense y a la autopsia, que el sospechoso posiblemente podría haber sido alguien que tuviera algún conocimiento de anatomía. Mucho de lo que había sucedido durante este tiempo es muy borroso. Recuerdo estar trabajando con mis compañeros de trabajo y estar completamente devastado por las noticias. No solo porque Brianna se había ido, sino por la forma en la que se había ido. De hecho, habíamos establecido un tiempo para hacer una vigilia a la luz de las velas. Antes de que el cuerpo fuera descubierto, estábamos en marcha para hacer esta vigilia con velas, solo para nuestra empleada y amiga. Y luego, cuando el cuerpo fue descubierto, ya saben, la vigilia fue programada para un par de días después, así que naturalmente se convirtió en, por desgracia, un recuerdo de Brianna y el tipo de impacto que dejó en todos nosotros. El personal, todos estaban involucrados. Ellos simplemente se juntaron y como una familia.
Fue muy emotivo y fue increíble cómo vino tanta gente de la comunidad, incluso personas que no la habían conocido. La autopsia estaba completa. Acudimos a la casa de su ex esposo. Queríamos hacer contacto con él primero. Le haríamos saber lo que habíamos descubierto. La reacción del ex esposo cuando le dijimos sobre los restos encontrados fue bastante estable. No hubo una gran reacción de una manera u otra. Nos permitió entrar a su casa. Al principio estaba un poco aprensivo. Y esa búsqueda no reveló nada realmente importante. Dos oficiales más van en camino. Después de salir de la casa del ex esposo, acudimos a la casa de Justin Cornell. Mientras hablaba con Justin Cornell en esa primera entrevista, mientras caminaba por su casa, pude ver inmediatamente que tenía armas blancas. Como oficial de policía buscas peligros inmediatos cuando entras a una casa. Mientras inspeccionaba el área, pude ver no un mínimo de 4 o 5 armas blancas en las encimeras al lado del televisor. Creo que también tenía una espada samurái más pequeña en la pared. Así que él tenía armas blancas en toda su casa. Las tenía expuestas para todos. Le gustaba tener cuchillos y espadas exhibidas libremente en todas sus repisas y en sus mesas. Y sí, es decir, estaban en todas partes. Hablé con Justin Cornell sobre ellas y él solo dijo que son algo que le fascina y que es algo que le gusta tener. No había casi ninguna sorpresa o ansiedad en su comportamiento. Era simplemente un hecho. Es algo a lo que me gusta aferrarme. Y presentes en la autopsia. Algunos de esos artículos eran bolsas de basura similares debajo de su fregadero. Tenía cajas de hilo dental similares que estaban en su baño. Había tiras que faltaban de la parte inferior de la bañera. Un umbral para piso que había sido reemplazado recientemente. Justin declaró que lo reemplazó porque se había desprendido. Así que en ese momento fueron recuperados. Estaban en el punto circunstancial. Durante la autopsia de Brianna Armstrong, recuperamos alguna otra evidencia no biológica y estos elementos consistían en algunas placas, plástico, verde, por la falta de algo mejor conocido como una aguja de árbol de Navidad falso que estaba en su piel, en una toalla de papel que estaba con el cuerpo. ¿Había algún otro papeleo ahí dentro? Cuando encontramos las bolsas de basura, notamos que algo de basura personal se encontraba ahí. Había un nombre en ellas. El agua es ese. Canal 3 con noticias de última hora sobre el asesinato de Brianna Armstrong. Había escuchado que había habido un avance en el caso, así que todos sintonizamos. La policía en este Mi momento se encuentra en la gerente casa. general, Mark, en ese momento había dicho, tienes que poner las noticias ahora. No tengo permiso para acercarme demasiado a donde estaba, pero en los últimos minutos la policía arrestó a ese hombre y luego se lo llevaron. Y lo que vimos esa noche fue a un hombre que fue llevado a un coche de policía La y policía ese no quiere decir hombre era exactamente quién era esa persona. Justin Cornell. No podíamos creer lo que estábamos viendo. A Justin, escoltado al automóvil de la policía, esposado, mientras estaban sacando numerosas bolsas negras de su apartamento solo como evidencia y estábamos impactados. La decisión fue tomada por abogados de la ciudad de Virginia Beach, que Justin Cornell debe ser puesto bajo custodia. Fue arrestado en su casa en ese momento por el asesinato de Brianna Armstrong. Lo
Lo último que alguien hubiera pensado fue que alguien más que trabajó para nosotros estaría involucrado. Fue un caos absoluto para nosotros. El comportamiento de Justin Cornell mirando hacia atrás es un poco extraño, porque si acababa de matar a alguien y me da consentimiento para registrar su casa, también accedió a darme su hisopo bucal de ADN. Al buscar en la casa de Justin Cornell con la orden de registro, usamos un objeto conocido como luminol, que es luminiscente en las proteínas de la sangre. Lo rociamos en la zona del baño y el suelo se vio luminiscente en las uniones de la bañera donde se encuentra con el suelo. También se hizo luminiscente en la puerta, el umbral desde el baño hasta el pasillo donde se instaló esa nueva tira de umbral. También se vio luminiscencia en algunas partes de la alfombra en el pasillo. Ni siquiera estaba preocupado de que los objetos que se descubrieron en la basura iban a coincidir con su ADN. Simplemente los explicó diciendo que alguien tomó su basura. Vivo en un edificio de apartamentos, sacaron mi basura del contenedor de basura y la dejaron en su cuerpo. Pero una vez que se hizo el arresto, debo decir, por este caso y mis gestiones personales, fue un caso rápido una vez que llegó a la corte. Nuestro trabajo es hablar en nombre de los muertos y presentar las pruebas a los tribunales. La evidencia que se recibió en su contra fue abrumadora. Me sentí satisfecho con eso de que no se podía negar el hecho de que se hicieron algunas cosas horribles en su apartamento y que efectivamente la había dejado en el lugar donde la encontramos. Fue un acto atroz el cual requirió mucho trabajo y mucho tiempo donde él estaba desmembrando y cortándola y poniéndola en bolsas de basura. Aplaudí. Y estaba muy feliz y muy triste de que tuve que pasar por ver lo que vimos. Creo que debería permanecer en la cárcel de por vida. Durante los últimos años he trabajado numerosos homicidios por todos los aspectos diferentes. Apuñalamientos, tiroteos, estrangulamientos. Este caso en particular es uno que se marcaría en las listas como una muerte íntima. Alguien tenía que mirar a alguien a los ojos mientras lo mataban. Es solo una de esas cosas que te hace sentarte y tomar nota de que trabajas con esta gente todos los días y nunca sabes realmente al lado de quién estás trabajando. Ninguna pelea en la que pudieran haberse metido habría llevado a eso, a menos que esto fuera algo que él quería hacer. Para mí, lo importante es que la persona que nos fue arrebatada fue una verdadera delicia. Era una de las personas más amables que he conocido y creo que cada vez que el mundo pierde a alguien así, es una pérdida para todos. Si Brianna estuviera, decirle que la amo y que estoy contenta de haberla conocido. Brianna siempre está en nuestras mentes. Está con nosotros todos los días. Pensamos en ella todo el tiempo.